Bueno, recuerdan que en la clase pasada desarrollamos bastante todo lo que tiene que ver con el dispositivo escolar moderno y habíamos mencionado algunas cuestiones muy generales. Pero bueno, nos vamos a ir un poco a la época donde empiezan a pensarse algunas cuestiones respecto de este dispositivo. Hoy lo llamamos dispositivo, en aquel momento en esos términos no se mencionaban. Pero bueno, ahí esta diapo un poco la traje también creo que del teórico pasado, donde ahí hacemos en esta parte superior una periodización un poco tradicional, pero bueno, para que ustedes vean, básicamente a partir de la Edad Media y la Edad Moderna, el cambio, y cuando hablamos de la modernidad y hablamos de la razón, quienes algunos han preguntado por el tema de la razón, bueno, la razón a partir de algunos pensadores, por ejemplo, un filósofo muy conocido que es Descartes, que hablaba de, bueno, pienso, luego existo. ¿Qué significa eso, no? Que a partir de la razón nos identifica como sujetos, hombres que pensamos el mundo. Eso nos separa de la idea de que somos pensados por Dios o que la fe es la que le da sentido al mundo. Empieza el hombre a dar sentido al mundo a partir de la razón. Es un cambio enorme esto, cuando hablamos tanto de la razón a partir de la modernidad. Estamos diciendo que la sociedad se seculariza. ¿Eso qué quiere decir? Que también hablábamos del laicismo, ¿no? Donde se separa la sociedad y los hombres y el pensamiento del pensamiento religioso. Es decir, cuando empezamos a decir que también se van configurando y creando las disciplinas de los campos disciplinares, la ciencia, los primeros campos científicos, empieza el hombre por sí mismo a darle sentido a cada una de las cosas, porque previamente en la sociedad anterior, podríamos decir con la Edad Media, había el sentido de todas las cosas se las daba la religión, el dogma, había una verdad revelada. Vamos a ver que mucho de la escuela inicialmente está emparentado con esta idea de que lo que se enseña es una única verdad. Hay una única verdad y eso de alguna forma se le presenta a los sujetos y los sujetos deben apropiarse de ella. En realidad no se apropiarían, sino que tienen que, digamos, memorizarla, digamos. Ahí también hay algunos de los elementos que tienen que ver con esta escuela tradicional, que después vamos a ver un poco más profundamente. Pero bueno, esta idea de que el conocimiento es construido por el hombre a partir de la razón es nueva, es moderna. Moderna, hablamos de la modernidad, es siglo XVI en adelante. Esto lo digo porque, bueno, hubo algunas preguntas cuando fueron leyendo los textos iniciales, donde, bueno, ¿por qué se habla de la razón? La razón es fundamental, pero no siempre estuvo presente para explicar el mundo, ¿sí? Antes estaba Dios, la fe. El mundo se explicaba de alguna forma a través de los libros, la Biblia y todos los digamos, no es la única la religión católica, sino todas las religiones tienen una explicación de su mundo. Entonces, a partir de ahí, el hombre empieza de alguna forma a posicionarse también en el centro del mundo. Bueno, estamos hablando del hombre europeo. Vamos a ver en la próxima clase con la profesora Yedaide que mucho de eso también está inmerso en esto. Bueno, a partir del siglo XVII habíamos hablado de Comenio, que está en uno de los textos que ustedes han leído, que es un precursor, es más que un precursor, es el padre de la didáctica. Él escribió Didáctica Magna y para la época era empezar a preguntarse sobre el cómo enseñamos, cómo pensar además en los sujetos de aprendizaje, que no eran los niños, porque la idea de niño empieza también a generarse en este momento, pero en general cuando uno aprende, Comenio se preguntaba, bueno, ¿de qué manera el conocimiento tiene que ser ofrecido a aquel para que realmente tenga sentido, para que lo pueda realmente aprender? Y Comenio se pregunta eso, y en la Didáctica Magna va a ser un tratado donde va a explicar la forma en que, digamos, muy en etapas, las personas, los sujetos, tienen que aprender. Luego, en el siglo XVIII, las ideas de la Ilustración, que generaron también la Revolución Francesa, como recién mencionábamos en otro primer video. Bueno, aquí tenemos algunos representantes. Kant, por ejemplo, acá hay una frase de Kant muy interesante, que tiene que ver, bueno, aprende, digamos, anímate a aprender, y Rousseau también es un representante muy importante, después lo vamos a ver, pero
porque es un antecedente de unas corrientes que luego vamos a ver muy importantes, ¿no? Rousseau se plantea, primero empieza a hablar del niño, porque en este momento se empieza a generar la idea de niño y la idea de que hay que haber un cuidado del niño. Entonces, cuando se empiezan a pensar en las primeras ideas de este Estado que tiene que organizar una sociedad nueva, se preguntan, bueno, ¿cuál es el lugar de los niños? Porque también, si uno se pone a leer textos de esa época, va a ver que hay una gran cantidad de niños huérfanos, hay una gran cantidad de epidemias, enfermedades, entonces empiezan a tener que haber sujetos que se tengan que encargar de esos niños abandonados o niños huérfanos porque sus padres fallecieron. Hay un orden en esa sociedad que empieza a surgir, lo privado empieza a ser regulado por lo público, porque ese Estado que se va configurando. Entonces hay ideas que empiezan a plantear, bueno, ¿y quién se va a encargar de los niños? Entonces empiezan a aparecer instituciones, como el orfanato, donde deben ser atendidos estos niños. Otras instituciones, la familia es una institución también, es el lugar donde los niños deberían ser cuidados, ¿sí? ¿Qué pasaba previamente? El niño era como un pequeño adulto. El niño pasaba desde el nacimiento a ser digamos, una parte de la familia, pero como no producía, o en realidad sí, era parte del modo de producción familiar, que apenas podía o atendía a los hermanos más pequeños, o apenas crecía un poquito, tenía que ir al campo a trabajar. Es decir, que no había un periodo de crecimiento, de desarrollo, con una atención especial como luego fue la infancia. Fíjense que la escuela es el lugar donde los niños van a ir. Justamente estas escuelas empiezan a surgir en este momento, y si uno ve algunos cuadros de época del siglo XVII, va a ver que las escuelas, que empiezan a aparecer espacios donde los niños van a ser atendidos y con alguien que podría tener algunos conocimientos y nociones de algunas primeras letras, empieza a enseñarles de maneras muy así improvisadas, porque no había maestros formados, ¿sí? Pero estas escuelas tenían características muy diferentes a las características que ustedes conocen como las escuelas de hoy, ¿no? Ese es el dispositivo escolar moderno, una escuela pensada para muchos, con una organización determinada, que es lo que vimos la clase pasada. Si uno mira los cuadros de época, pinturas del siglo XVII, las primeras pinturas realistas, hay muchas pinturas muy interesantes de holandeses que empiezan a pintar el maestro de escuela, y uno puede ver un orden muy diferente al que luego se pueden ver un siglo después, cuando ya las escuelas son una institución con todas las características que prácticamente tiene hoy. Entonces, bueno, hay un interés por educar al niño. El desarrollo de la razón lleva al sujeto plenamente consciente e intencionado, y esto tiene que ver también con la gubernamentalidad, ¿cierto? Que vieron cuando vieron el dispositivo pedagógico, y que tenía que ver, es la escuela una de las tantas instituciones que el Estado va a crear para justamente formar estos ciudadanos que luego van a gobernar. Si ustedes recuerdan, en Pino creo que decía, educar al soberano, una de las funciones de la escuela es formar ciudadanos. ¿Para qué formar ciudadanos? Justamente son los que luego van a gobernar esa misma sociedad, ¿no? Hay una idea de ciudadanía que empieza a surgir también en este momento, que no estaba previamente, de derechos. La ciudadanía tiene que ver con derechos, los derechos, por ejemplo, políticos, que inicialmente lo tienen algunos. Fíjense que con la Revolución Francesa, por supuesto que hubo ciertos grupos que conquistaron derechos, pero otros quedaron muy relegados, porque hay derechos políticos, que es el derecho al voto, por ejemplo, pero los derechos sociales fueron derechos que se conquistaron mucho tiempo después, y que tienen que ver también con los trabajadores, ¿sí? Inicialmente los que empiezan de alguna forma a hacerse y a gobernar en esta época tienen que ver con una cierta burguesía. Siglo XIX, vemos que el discurso que abonaron lo escolar está vinculado con estos tres elementos, ¿sí? El liberalismo, el positivismo y el aula tradicional con estas organizaciones, ¿sí? Fíjense, el liberalismo, estamos hablando justamente de sujetos libres, de la formación ciudadana, obligaciones y derechos, la delegación de la soberanía en organismos electivos, el Estado docente y la obligatoriedad escolar, que era la vía de ascenso social y legitimación de las desigualdades. Hay un autor, estamos hablando de la sociedad meritocracia, la sociedad del mérito, es decir, si hablamos de una sociedad, la de la sociedad, por ejemplo, en la Edad Media, adscriptiva, es decir, que uno por nacer en un lugar
ya estaba, digamos, en ese estamento y no podía moverse de ese lugar, si uno nacía príncipe o dentro, digamos, de la realeza, permanecía ahí, y los que nacían en el campo, en el ambiente rural, digamos, la plebe, iba a ser siempre plebeyo. Entonces, bueno, acá estamos hablando de una sociedad igualitaria donde todos, de alguna forma, tienen derecho, y esos derechos luego uno los puede mantener. Esta carrera abierta hacia el talento, que es una idea de Erich Hobsbawm, que es un historiador, justamente dice eso, ¿no? Las desigualdades se van a legitimar porque finalmente no todos van a poder llegar, pero se supone que es una sociedad igualitaria que a todos se los permite, la igualdad de oportunidades, ¿no? Después vamos a ver, nosotros no, pero tiene que ver con la igualdad de oportunidades, no permite que todos puedan tener la igualdad de acceso porque no todos parten del mismo lugar. Entonces, bueno, la construcción del Estado-Nación y de identidad nacional. Para dar cohesión a ese Estado hay que formar ciudadanos con unos determinados valores que tienen que ver con la nacionalidad. El positivismo es otro campo de saber que va a atravesar y que tiene que ver con estas que decíamos recién, estas disciplinas, campos del saber que se van formando y se van configurando y que el hombre, con su raciocinio, va a empezar a configurar. Entonces se establece una cultura válida, científica, el criterio de validación pedagógica va a tener que ver con una forma, ¿no? la del positivismo. Va a ser el conocimiento se tiene que obtener a partir de un determinado mecanismo de la experimentación, entre otros, y ese método va a ser el único válido para sostener las verdades, ¿sí? Esto viene, a contrarrestar o en reacción a lo que fue durante las épocas anteriores, en la Edad Media especialmente, el dogma, lo que decíamos antes, una verdad dada. Ahora no, la verdad se construye, el conocimiento se construye. Rige, y esto lo va a atravesar muy fuertemente a la educación, lo médico y lo psicométrico. La norma y la normalidad, ¿no? Hay una norma que se establece y entonces esta sociedad va a remitir a esa norma que se supone que todos deben alcanzar. Entonces va a estar lo normal y lo anormal en los que quedan por fuera de esa norma. Durkheim es uno de los representantes, por ejemplo, es el padre de la sociología, que es una ciencia que surge también en esta época. El aula tradicional, con todos estos elementos que habíamos visto en el dispositivo escolar moderno, tiempo, espacio, cuerpos, niveles, todo organizado, todo tiene una estructura, todo tiene que ser de una manera determinada para poder enseñar a una masa de sujetos. Ese es el tema, ¿no? Durante mucho tiempo la enseñanza intencional inclusive existía, las escuelas empezaban a existir y había universidades, ¿no? Generalmente a cargo de las diferentes congregaciones, las diferentes cuerpos religiosos, ¿no? Pero esto era de élite, era para pocos. Cuando el Estado-Nación se obliga a formar ciudadanos, se obliga a formar a una gran cantidad de sujetos. Y ahí surge un problema, que ustedes lo han leído en el texto de Geertz, las diferentes maneras de pensar en cómo enseñar a una gran masa de personas, lo mismo a muchos, ¿no? Finalmente el dispositivo escolar moderno, tal como lo conocemos, fue el que triunfó, pero de muchos otros intentos, la escuela de lancasteriana, la escuela tradicional, ¿sí? Bueno, y el magistocentrismo aparece aquí, inicialmente, el robot enseñante, que sería el docente como el centro de la educación, el que tiene el saber, el que lo va a ofrecer, es decir, aparece fuerte esa figura. Y aquí hablamos también de lo que es la matriz eclesiástica, que entiendo que también ya lo habrán hablado y estaba en el texto de Pinot, porque hay una especie de, digamos, de paralelismo entre lo que es ahora la enseñanza y la ciencia como una verdad, también absoluta, pasa a ser el positivismo, y donde si antes hablábamos de un sujeto que podía ser el sacerdote, ahora vamos a hablar del docente. La disposición de las aulas también tiene unos elementos que remiten a esa matriz eclesiástica. Bueno, y en la pedagogía tradicional remite mucho a la enseñanza, por ejemplo, de los jesuitas y la enseñanza religiosa, y la escuela nueva, vamos a ver ahora cuáles son algunas de las características en la tercera parte de este teórico.